Entonces, estamos en paralelismo de datos y la pregunta es si toda operación sobre esos datos es paralizable o no. O sea, ¿qué realmente se puede paralizar y qué no? Entonces, vamos a jugar, por ejemplo, con el for left. El for left lo recuerdan, ¿cierto? El for left es la que aplica una función asociando a izquierda. Resulta que si ustedes juegan, digamos, implementan la versión, eso, esta es la versión secuencial del, o sea, crea un arreglo y quieren sumar todos los elementos del arreglo, y por otro lado hacen la versión en la que lo que hacen es cogen el arreglo, lo paralelizan y luego le hacen for left, es la única parte donde paralelizamos, y luego toman datos, se van a encontrar con cosas como estas, como que por más que crecen los datos, la versión paralela se demora más que la versión secuencial. Y uno entonces se pregunta, ¿será por qué? Entonces, porque hay operaciones que no son paralelizables, por lo menos no naturalmente. Entonces, por ejemplo, miremos lo que le pasa al for left cuando uno trata de paralelizarlo. ¿Cómo funciona el for left? Recuerden que el for left coge un acumulado inicial. Ay, se volvió a compartir. Yo no sé por qué se descomparte la pantalla. Y ahora dice que no fue capaz. Ya vuelvo, muchachos, no se vayan. Profesor, no se está escuchando. Perdónenme, pero es que esto lo está haciendo Meet sin que yo me dé cuenta. Entonces, bueno, vamos a mirar por qué el for left no es paralelizable. Entonces, el for left recibe elementos, el acumulado de tipo B, y una función que coge
el acumulado y los elementos de la secuencia y le aplica una función binaria que me devuelve algo del tipo del acumulado. Y así voy acumulando con cada uno de los elementos de la secuencia, de manera que cuando coja una secuencia me devuelve al final algo de tipo B. Especificándolo, digamos, más detalladamente, si yo tengo una lista A1, A2, a N, que debo aplicar for left con B y con F, entonces lo que hace es escoge la función binaria y la aplica con B, que es el acumulado inicial, y A1. Y eso me da un B1. A eso se lo aplica con F y A2 y eso me da un B2. Eso lo aplica así sucesivamente hasta que al final convierte el último resultado, ¿cierto? Así es como va calculando eso. Pero entonces nótese que para él poder hacer la segunda F, tiene que tener el resultado de la primera aplicación de F. Para poder hacer la tercera, tiene que tener el resultado de la segunda. Y para poder hacer la última, tiene que tener el resultado de la penúltima. Es decir, de entrada, sabemos que para poder paralelizar esto, que es obligatorio ir como en ese orden, porque el for left obliga a ir en ese orden. No puede calcular Bn si no tiene Bn-1, no puede calcular este sin Bn-2 y no puede calcular este sin B1, luego la secuencialidad es obligada. Con la secuencialidad obligada, entonces, pues no hay cómo paralelizar eso. Y por eso esta operación, o sea, así yo le he metido el dato paralelizado, por eso en este ejercicio que hacía aquí, así yo coja un vector, un arreglo, y lo paralelice y luego le haga for left, el resultado no da mejor. Y no da mejor porque el for left, finalmente, a pesar de que está jugando en paralelo, hay un pedazo que depende de que el otro termine, hay un pedazo que depende de que el otro termine, y luego esos pedazos realmente no se van a ejecutar en paralelo. Y en cambio, la gestión del paralelismo sí se está haciendo, creando hilos y todo eso, y eso no está sirviendo para nada. Entonces, hay funciones que no se dejan paralelizar fácilmente, como el for left, aunque no son paralelizables. For right, reduce left, reduce right, scan left y scan right son parecidas. Entonces, con scan ya vimos que podíamos hacer, pero tenemos que volverlo algo con árboles y no sé qué. ¿Cuáles operaciones sí son paralelizables? Entonces, una muy parecida al fold left, pero se llama fold. ¿Cuál es el fold? El fold no empieza con un acumulado, o mejor dicho, es como si el acumulado fuera del mismo tipo de lo que yo voy a procesar. Mientras que en el caso anterior el acumulado no era del mismo tipo, no tenía que ser del mismo tipo. En el fold left, en el fold sí tiene que ser del mismo tipo. Si subo algo de tipo A, proceso eso con cosas de tipo A y devuelvo cosas de tipo A. Y entonces cojo una secuencia de A's y devuelvo algo de tipo A. Aquí no apareció el B por ninguna parte. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no tenga una cosa de otro tipo. Que muy bien, fíjate que digamos que el fold parecería, parecería idéntico al otro. Hago F con A1 y F con A2, pero lo importante es que todas estas son del mismo tipo. Entonces, obviamente si lo hago en ese orden van a ser paralelizables. Pero ¿qué tal que yo pudiera calcular con la primera mitad, calcular con la segunda mitad las Fs y luego los resultados de la primera mitad con la segunda mitad los mezclo con otra F? Entonces, si yo puedo hacer eso, se podría armar un árbol de reducción y paralelizar. Entonces, fíjense que cuando yo pienso en paralelizar, digo, necesito poder armar árboles, porque los árboles me permiten decir, haga esto por un lado y haga esto por el otro en forma paralela, como la que vimos esta mañana. Entonces, el fold, si yo sumo los elementos de una regla usando fold, por ejemplo, no usando fold left, sino fold, y luego lo hago con par, y comparo qué pasa, venga, lo miramos qué pasa. Entonces aquí está
Entonces aquí está, vamos a crear un arreglo de tamaño 1.000.000, lo vamos a llenar con números aleatorios entre 0 y 1000. Y vamos a sumar todos esos números secuencialmente con fold. O vamos a hacer la función que los suma, pero en paralelo, o sea, usando XS.par, poniendo el punto par. Esa es eso es lo único que yo hice para paralelizar, ¿cierto? Y entonces, miremos que da lo mismo hacer el uno que el otro. La suma secuencial va a dar un número y la suma paralela tiene que dar el mismo número. Pero vamos a ver cuánto me demoro haciendo la suma con el fold sin hacer paralelismo de datos. ¿Y cuánto me demoro haciendo la suma haciendo paralelismo de datos? Bueno, pues está demorando mucho más, ¿sí o no? La secuencial, uy, la secuencial y la paralela. No, la secuencial a veces da, pues hasta ahí no nos sirvió de mucho. Probémoslo con pues probemos con un arreglo más grande porque con ese no funcionó. Unos 5 millones. Vamos a ver el par. Pues no está funcionando nada mejor, ¿no? No sé qué pasó ahí. Porque en principio el fold paralelo debería ser mucho más eficiente que el fold secuencial. No porque él podía paralelizar bien. No así el fold left. Bueno, no sé por qué pasó eso. Pero a ver, la mensaje que yo quiero dejar es, usar el punto par parece muy cómodo. Y es cómodo. Y es cómodo, pero hay que probar a ver si está funcionando o no está funcionando. Porque usted no tiene dominio sobre el algoritmo que está funcionando atrás. Usted no sabe. Usted solamente sabe que lo convirtió en una colección paralela y hágale con los algoritmos que tiene. Y usted no sabe si esos algoritmos van a dar resultado o no van a resultar. Digamos que en principio deberían resultar, pero podría que no resulten como en estos casos. Pero es muy cómodo porque no hay que cambiar casi nada de mi texto, sino de poner punto par y ya, de mi código. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para que fold funcione correctamente?
Para poder paralizar y hacer estos árboles y todas esas cosas, necesito asegurarme que la función sea asociativa y que tenga un elemento neutro. Si no, yo no puedo asegurar que esa cosa va a funcionar. La conmutatividad no era necesaria, o sea, para que esto funcione, yo necesito es poder asociar a izquierda, poder asociar en cualquier manera y que eso funcione igual. Yo necesito que la función sea asociativa o si no, no funcionaría. ¿Qué limitaciones tiene el fold? El fold, por ejemplo, si yo quiero contar cuántas veces aparece una vocal en un arreglo de caracteres, entonces yo quiero coger un arreglo de caracteres y quiero que me diga cuántas veces aparece una vocal. O sea que el resultado es un entero, pero el arreglo es de caracteres, no de enteros. O sea, es que ahorita cuando uno tiene un arreglo de números y quería sumar, el resultado era un entero y los arreglos son enteros. Entonces como que era el mismo tipo. Pero tengo un arreglo de caracteres y quiero saber cuántos hay. El for left funciona perfectamente porque el for left no necesita que el acumulado sea el mismo tipo de los del arreglo. El for sí necesita eso. Entonces con for left yo puedo expresar eso, pero con for no puedo expresar eso. O sea que el for tiene limitaciones que el for left no tiene. Entonces hay cosas que puedo hacer con for left, es más expresivo que for, pero for left no es paralelizable mientras que for sí. Entonces uno tiene que saber qué operaciones usa en qué operaciones usa datos paralelos y en cuáles no. Cuando uno hace el paralelismo de tareas, uno mismo es el que hace el paralelismo y uno mismo es como el que está a cargo de eso. Cuando uno usa el punto par, el que está a cargo es por allá atrás una cosa que usted no conoce. O sea que esa es su desventaja para mí. Eh, eh, entonces, ¿qué es paralelizable y qué no? Depende. Hasta acá hemos analizado todas las funciones denominadas combinadores de acceso que procesan la colección produciendo un valor. O sea, como reduce, que coge la colección y procesa un valor. ¿Sí? Otras funciones como map, filter, flat map y group by se llaman combinadores de transformación, no combinadores de acceso, porque procesan la colección calculando nuevas colecciones. O sea, cuando una función coge una colección y devuelve un número o devuelve un dato, entonces es un combinador de acceso. Cuando una función coge una colección y devuelve otra colección, entonces se llaman combinadores de transformación porque transforma. Entonces, para estudiar la paralización de estas abstracciones, de otras abstracciones más sofisticadas, se necesita hacer algo más, digamos, es como estudiar cómo está hecho eso por dentro. En este curso no vamos a llegar hasta allá. En este curso a lo que vamos a llegar es a conocer un poquito cómo está hecho eso, por ejemplo, no vamos a usarlo, ni vamos a hacer talleres sobre eso, ni vamos a aprender sobre eso, solamente vamos a culturizarnos sobre eso. Pero lo vamos a hacer en yo creo que lo vamos a hacer en la clase que hace falta, que no hace falta, en la que vamos a resolver dudas, en esa lo alcanzo a hacer, para no hacerlo hoy y hoy dedicarme a hablar del taller que hace falta.